Bienvenidos a Archivos Éter. ¿Cómo están? Les voy a hablar acerca de la alquimia masónica, en este caso particular de este libro, Manual del Maestro Masón, de Aldo Lavagnini, que es un libro que yo recomiendo para el estudio del esoterismo en general. Básicamente tiene varios conceptos que se acercan a que puedan entender todo lo que es ciertos conceptos del esoterismo que son muy particulares y que hay que llegar a dominar y llegar a comprender para poder avanzar en este desarrollo. Entonces, básicamente, aquí tenemos esta visión de la alquimia, de la alquimia esotérica como tal. La alquimia esotérica es algo que incluso le interesó a Jung. De hecho, la teoría junguiana básicamente es psicología alquímica. Él escribe sobre la piedra filosofal, escribe sobre los neoplatónicos. Básicamente toda su teoría, la teoría junguiana, tiene que ver con precisamente todo lo que es la teoría neoplatónica, la filosofía neoplatónica, la filosofía del Renacimiento, por ejemplo. Jung se dedicó mucho a eso y es sino una alquimia esotérica, es sino una psicología alquímica lo que él hace. Ahora, esta psicología alquímica llevado a lo concreto, ¿qué significa? Aquí en este libro, Aldo Lavagnini lo deja claro. Es un libro que yo recomiendo muchísimo para todas las personas que se quieran iniciar a entender ciertos aspectos de la alquimia esotérica particularmente. La alquimia esotérica particularmente está asociada a los planetas. Entonces tenemos los conceptos de los metales y los conceptos de los planetas, pero que básicamente estos se relacionan. Entonces los 7 metales se relacionan a 7 planetas. Estamos hablando de la teoría eh, que más o menos se maneja en todas las escuelas esotéricas que tienen un origen masónico o un origen Rosacruz también. Entonces, aquí, por ejemplo, Lavagnini es bien claro con los 7 metales, dice, se hallan en correspondencia con los planetas, los 7 metales, que se consideran como medios o vehículos de sus influencias. El oro con el Sol, la plata con la Luna, el mercurio con el planeta homónimo, el estaño con Júpiter, el hierro con Marte, el cobre con Venus, el plomo con Saturno. Bueno, probablemente muchos de ustedes, bueno, y también mis alumnos, trabajan la alquimia y han escuchado esta relación de los planetas y también hay una relación de los planetas con la Sefirot del árbol de la vida y a su vez también con los metales, por lo tanto. Entonces encontramos que Yesod, que tiene relación con la luna, tendrá relación con la plata, por ejemplo. O Tiferet, que tiene relación con el sol, tendrá relación con el oro, por ejemplo. Entonces, esta alquimia masónica, que está presente en muchas escuelas esotéricas, aquí Aldo Lavagnini le explica de una manera muy particular que se debe entender. Yo siempre he dicho en todos mis videos a lo largo de estos años que la alquimia no se trata de llegar al oro, no se trata solamente de la transmutación como objetivo que el oro sea el objetivo último, para nada, ni siquiera en un sentido filosófico. La alquimia, o lo más importante dentro de la alquimia, podríamos decir que es la gran obra, llegar a trabajar la gran obra. Y la gran obra, evidentemente, conlleva otros aspectos que van más allá de convertir el plomo en oro. Eso siempre yo lo vengo recalcando,
hace muchísimo tiempo y me parece que es algo que aún no se toma en cuenta cuando se habla de la alquimia. Entonces, la idea de, como objetivo final, no convertir solamente el plomo en oro, es la idea de salirse de la visión materialista de la alquimia. ¿Cuál es la visión materialista de la alquimia? La idea de que los metales tienen un valor por la materia en sí misma y no por el significado psicológico que estos tienen dentro de uno mismo, como una teoría astrológica o relacionada también al hermetismo, o como se aprecia la cábala, que es un sistema que nos conecta ya con aspectos de nosotros mismos y hace que nosotros reconozcamos ciertos aspectos de nosotros mismos que tiene que ver con la personalidad del individuo, que tiene que ir con develando ciertos aspectos, y cada uno de estos aspectos también se relacionan a este sistema. Es un sistema psicológico de planetas y metales. Ahora bien, si el objetivo es hacer la gran obra y no solamente convertir el plomo en oro, incluso psicológicamente hablando, ¿cómo se parte, no? Entonces, básicamente la teoría es que cada metal hay que volverlo filosofal. Cada metal hay que volverlo filosofal. ¿Qué significa esto? Que así como en la astrología, cada uno de nosotros tiene un aspecto relacionado a un planeta, un aspecto psicológico, en correspondencia con un planeta, así como un planeta tiene un significado filosófico, simbólico, dentro de la astrología, y por lo tanto, el planeta, también como se ve en la teoría del Sefer Yetzirah, nos habla de un aspecto de la personalidad del individuo, el cual hay que llegar a equilibrar estas fuerzas, que en esta teoría hablamos de la ley de la dualidad, y en este caso, por ejemplo, la Baglini utiliza el concepto de vicios y virtudes. Es decir, que los planetas, a su vez como los metales, dice todos estos metales, se encuentran dentro de nosotros, constituyendo las cualidades positivas y negativas, virtudes y vicios de nuestra personalidad, las que deben transmutar de una polaridad inferior en superior. En esto consiste la alquimia espiritual, con la cual, en su palabra de paso, el maestro masón afirma haberse adiestrado. Entonces, por ejemplo, el oro, el principio espiritual e incorruptible de la fe, de la dignidad, del valor, de la nobleza y elevación, puede degenerar en orgullo, arrogancia y en vanidad. Es decir, en ese sentido, hay que trabajar filosofalmente el oro. ¿Qué significa trabajar filosofalmente? A través de la sabiduría de Dios. Diría un cabalista, ¿no? Para entendidos. Lo filosofal, ¿ya? Hay que trabajar filosofalmente estos aspectos para lograr el equilibrio. Ahora, esto también tiene relación con el pilar de equilibrio dentro de la cábala y el árbol de la vida y todo este sistema que yo he venido hablando en los otros videos que recomiendo a la gente que se va sumando al canal. Pero básicamente la teoría es esta. Ahora, cuando tú tienes esta visión, cambia absolutamente la visión de la alquimia, porque no es solamente el oro, porque uno podría decir el oro también tiene que ver con algo relacionado a la realización, ¿no? La realización del ser en relación al oro, pero no. Y de hecho, Jung también te lo explica de la misma manera. Te habla del self, pero no del aspecto de la realización solamente. Entonces, salirse de un materialismo, ¿ya? E ir hacia la sabiduría, el equilibrio, la templanza, ¿ya? La cual está representada por llegarse a vincular con el karma, porque esto tiene que ver con el karma astral, y llegar a un correcto desarrollo del proceso iniciático del individuo, y también ir develando ciertas cosas ocultas, ¿ya? De la luz y la oscuridad que tiene dentro de él mismo.
¿ya? Recordemos las palabras de Giordano Bruno. Todo individuo yace bajo una sombra que se inclina hacia las tinieblas o una sombra que se inclina hacia la luz. La idea es inclinarse por esa sombra que va hacia la luz. Sigue siendo sombra porque estamos en el mundo sensible, como dirían los platónicos, poseídos por los sentidos. La idea es alcanzar estos aspectos psicológicos del individuo, a comprenderlos y volver filosofales los metales para alcanzar este equilibrio, ¿ya? Y luego también podemos hablar de otros aspectos que tienen que ver con los planetas y con esta alquimia, pero lo primero es entender ya de qué se trata esta ascensión espiritual a través de la alquimia espiritual, a través de un proceso de desarrollo de conciencia que hace el individuo a través de esta alquimia espiritual, porque tiene un significado simbólico muy potente en sí mismo. Básicamente, las personas, por ejemplo, que estudian astrología pueden llevar estos significados desde la astrología hasta los metales y ya van a poder entender más o menos de qué va. Así de simple. Hola, ¿qué tal, Suru? ¿Cómo estás, querido hermano? Hola, Carlos. Hola, Mercurio. Hola, Víctor. Bueno, este libro, la verdad es que vamos a revisarlo un poquito ahora para que lo vean. Este libro, la verdad es que es muy avanzado, se podría decir. Sí, tiene cosas que son bastante avanzadas porque se ve simple, es decir, se ve que son capítulos cortos, por ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Cosas cortitas, pero tiene bien resumido todo, que eso también es muy importante, ¿no? Porque para qué también irse por las ramas. Es realmente bastante información que para las personas que, por ejemplo, están comenzando, porque lo que yo leí es de alquimia, para las personas que están comenzando y no entendían la alquimia, bueno, les quedó clarísimo, ¿no? Pero las personas también que ya llevan su tiempo, les puede servir muchísimo, porque eh, explica cosas de una manera muy simple, que esa es la idea. Entonces, la verdad que, como ustedes pueden ver, hay bastante información que tiene el libro. Ahora, si uno lo quiere relacionar a la teoría junguiana, por ejemplo, y uno lo lleva hacia lo cabalístico y hacia lo Rosacruz, por ejemplo, yo les podría decir que en mis investigaciones y en el mismo libro de Jung, es decir, es cosa de que lo lean y se van a poder dar cuenta que está ahí escrito literal, Jung se refiere a la piedra filosofal como Cristo, lo que coincide exactamente con la teoría Rosacruz. Muy interesante, ¿no? Porque siempre se habla de Jung como muy modernista, ¿no? Y como una persona que sí viene a renovar y que se le puede rescatar, pero muy modernista, y como una persona que en realidad está alejado del esoterismo duro. Pero la teoría que él construye es esoterismo duro. De hecho, su teoría de arquetipo, en un aspecto lo lleva a una visión súper esotérica, que en algún momento les voy a comentar. Y él habla de que la piedra filosofal es Cristo en sí mismo. Y lo saca de interpretaciones de alquimistas, de místicos. Entonces, yo les podría decir que la alquimia de la psicología junguiana, claro, él cambia algunas cosas porque construye su propia teoría, pero yo les podría decir que, o sea, y eso está en el libro, Psicología de Alquimia de Jung, es una, es una alquimia Rosacruz, porque él se da cuenta que la alquimia es un culto neocristiano, así como escucharon, de verdad. La alquimia viene a salvar el cristianismo. Cuando ya una estructura dogmática ya había saturado
a la sociedad, la alquimia como búsqueda de un Cristo, de volver a las raíces del cristianismo más esotérico, como la búsqueda de la conciencia crística a través de estas visiones más eh, de desarrollo de conciencia a través de un trabajo interno, ¿ya? Eh, esta manera de trabajar, que bueno, después la toma Gurdjieff también, etcétera, es lo que buscan los alquimistas, o lo que buscaban los alquimistas en ese momento. Volver a una reinterpretación de ese cristianismo primitivo que había sido callado, ¿ya? Gente que había sido quemada por hablar de cristianismo primitivo. No solamente las brujas, ¿ya? Entonces, Jung se da cuenta de esto y si ustedes se leen el libro, bueno, también mis alumnos que han tomado el curso de psicología y alquimia de Jung sabrán, se van a dar cuenta que en el libro mismo aparece que Cristo hace referencia a la piedra filosofal y Jung también habla que en realidad el self también tiene relación con Buda, por ejemplo, y con Cristo, y también con el símbolo del mandala. Bueno, hay que recordar que para volver filosofal los planetas hay que conectar con la sabiduría. Si uno quiere ir a lo cabalístico, Jokma es la sabiduría. Y Jokma no tiene planeta, es decir, va más allá de lo planetario. Y Keter tampoco tiene planeta. Pero bueno, esto tiene que ver con Jung y con la psicología de él y todo esto. Así que bueno. A ver, Carlos. No, precisamente yo vengo hablando hace muchísimo tiempo que la alquimia no consiste solamente en transmutar en oro. Y hay un tipo que se llama André Malví, que se lo recomiendo. André Malví es muy bueno, muy bueno. Y también tiene comentarios acerca de esto que menciono. Entonces, Aldo Lavagnini en esta alquimia masónica, Carlos, un saludo para ti, em, precisamente habla de esto, de que cada planeta, así como cada metal en su correspondencia, tiene una relación con un aspecto psicológico del individuo. Pero hay que volver filosofal al metal, porque el planeta, así como el metal, trabaja dualmente dentro del individuo. Entonces, por ejemplo, el sol, principio espiritual, por ejemplo, carisma, expresión, creatividad, puede ser también vanidad, por ejemplo, soberbia. Es decir, hay que entender esta expresión de la polaridad dual dentro de la conciencia de uno, y esto también es hermetismo, ley de la polaridad. Entonces es muy interesante trabajar desde este punto de vista. Y eso es lo que hace Jung también. Se da cuenta de esto y se va por ese lado. Tobel, lo voy a intentar porque básicamente, como he dicho, es una cosa, no es por no querer compartirlo, porque ya lo estoy haciendo, ¿no? Sino más bien por un tema de respeto de derechos de autor y no tener problemas con YouTube. El canal ya tiene hartos videos, ¿no? No sería bueno que desapareciera. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Sí, Carlos, la verdad es que los trabajos de Hércules, bueno, que tienen que ver también con la bóveda celeste, con astrología como tal. Sí, la verdad es que eso también tiene que ver con la alquimia espiritual. Pero en este libro él no habla de los trabajos de Hércules, particularmente, sino que habla de otras cosas. Pero sí, coincido que eso también es un buen tema, de hecho. Es un buen tema para hablar y que tiene que ver con la alquimia. Sí, totalmente. Así es.
Y esto se lleva a cabo también a movimientos alquímicos que también tienen que ver con movimientos químicos. Y esto se relaciona a los trabajos de Hércules y a los signos zodiacales. Bueno, la verdad es que Rudolf Steiner era Rosacruz. Entonces, yo podría decir que la esencia, así como la esencia del sistema que está en Jung y está en otros, como Gurdjieff, a mí me parece de que tiene completamente que ver en este sentido. Bueno, la verdad es que en general, a mí me parece que la obra de Jung en general es muy buena. Yo soy medio fanático, se podría decir. Pero todo lo que significa el desarrollo de la búsqueda de uno mismo, eh, y por ejemplo, porque esto se une, esta pregunta se une concretamente a esto, se puede transmutar con el trabajo de sombras que hace referencia a Jung. Esto se une completamente eso en la idea de encontrar el centro de uno mismo. ¿Cuál es el centro de uno mismo? Que claro, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente en la visión antropocéntrica, el antropos, ya como tal, eh, se concebía como el centro del universo. Cuando uno trabaja en magia y cuando uno trabaja en este aspecto del antropos, ¿ya? Se concibe como centro del universo, pero es para lograr el centro de la conciencia. Entonces, básicamente, la alquimia está enfocada a eso, donde las esferas concéntricas, dentro de una forma universal, cósmica, ya va generando diversos niveles de presión y esto, a su vez, en la teoría esotérica, ¿no? Esto a su vez va generando al final la materia, como resultante final el ser humano. Entonces, en él yace como sistema en sí mismo, yace la conciencia universal. Entonces, la idea del hermetismo y la idea de la alquimia es también ir ascendiendo, porque básicamente, como por ejemplo aquí dice Lamagnini, el cielo de Mercurio es el mundo mental, o Deva Chan, el lenguaje teosófico. ¿A qué se refiere esto? El cielo de Mercurio, el cielo de Mercurio. Es decir, hay un concepto de un cielo para cada planeta y estas son las esferas concéntricas, ya en esta visión del antropos. Ahora, la idea de la alquimia espiritual es atravesar los cielos espirituales con la sabiduría y de esa manera elevarse a través del espacio-tiempo. Entonces, me parece que cuando hablamos de las sombras, por ejemplo, en Jung, estamos refiriéndonos también a lo que decían los neoplatónicos y lo que decía Giordano Bruno, de que uno siempre está bajo una sombra de una luz, bajo la sombra de las tinieblas. Entonces hay que enfocar la sombra hacia la luz. Entonces, básicamente el secreto es ese. El secreto es ese. Ahora, como dije en el video de Giordano Bruno, la luz como sabiduría está en el sol, como flor de la vida o como flor de oro. Pero no es en sí mismo el sol, sino la sabiduría de él que yace en él como principio cósmico universal, ya que
la conciencia creadora de las cosas está más allá del espacio-tiempo, por lo tanto, la formación del sistema solar. Y eso es lo que dice Giordano Bruno, y eso es lo que concluyen ahora los astrofísicos cuando intentan explicar lo que va más allá o la formación del universo. Es decir, hay una continuidad. Esto quiero decir. Existe una continuidad que va más allá de la formación de este universo. Es impresionante, es una locura realmente. Pero bueno, eso es. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Sí, un saludo, Ger. ¿Cómo estás? Bueno, Víctor, espero te haya servido. Así que bueno, la idea de atravesar los cielos espirituales, ¿ya? Es salir de la sombra, de las tinieblas, que es el alma atrapada en la materia, como podrían decir los platónicos. Entonces, la sabiduría de los cielos y de los astros está hecha para leer el camino del alma por el tránsito y el proceso espiritual que atraviesa el iniciado. La idea de ir fuera del espacio-tiempo es atravesar los cielos cósmicos y salirse del karma material. La transmutación alquímica consiste en elevar la conciencia, el alma, por más allá de la materia, que el espíritu se concentre, que la mente logre el- la liberación y de esa manera poder llegar a conectar con lo que nosotros, los cabalistas, necesitamos tanto, ¿cierto? Que es la fuente, pero más allá de ella, ¿no? El nous, la representación de la divinidad, el reconocimiento de lo divino en las cosas, porque solo más allá de lo sensible y solo más allá de lo que nosotros consideramos como real con los sentidos, podemos alcanzar esta conciencia. Y esto era la visión que tenía Giordano Bruno. Evidentemente, él dialoga con gente como Nicolás de Cusa, que era alguien que le importaba muchísimo cómo dialogaba lo finito con lo infinito. Es decir, cuál es la proporción que podría haber entre una cosa finita y una cosa infinita. Y también el sistema de Plotino, ¿no? El sistema iniciático de Plotino, del círculo de Cagliari, de la academia de Ficino, que es básicamente la escuela neoplatónica e iniciática, renacentista, que es muy importante para todo este conocimiento esotérico, masónico, Rosacruz. Entonces, atravesar por la inteligencia del mundo es reconocer también esa inteligencia divina en nosotros como un cosmos. Básicamente, por ejemplo, en esta imagen que están viendo, podrían ver al Antropos, Adán Catmón, también de la Cábala, al centro. Así que bueno, 30 minutos exactos. Sí, evidentemente esto también tiene que ver con un efecto en la materia, es decir, a ver, esto no es un dualismo, ¿ok?
Ir más allá de la materia no es un dualismo. Evidentemente, hay un efecto en la materia, pero tiene que ver con la conciencia del individuo, el enfoque que le da a la percepción de las cosas y cómo yacen las cosas en sí mismas, cómo eh, el artista o cómo el iniciado percibe las cosas del universo y el enfoque que le da es diferente. Entonces, no es que esto no tenga que ver con el cuerpo también. Evidentemente, cuando uno trabaja el yoga también hay un cambio en el cuerpo, en la forma de respirar, en el metabolismo, si se quiere profundizar. También en las conexiones cerebrales, por ejemplo. Hay una alquimia cerebral, si uno lo quiere ver así también, por la neuroplasticidad. En efecto, sí, hay un resultado también material que hay que trabajar, pero lo más importante es lo filosofal. Es decir, esa es la puerta, es la puerta hacia este conocimiento. Hay que partir por reflexionar por ahí. Así que bueno, estuvo entretenido, la verdad. Me lo pasé bien. Le mando un abrazo gigantesco, ¿vale? Voy a dejar. Le agradezco a todos los que estuvieron ahí, en serio. Víctor, Ged, Carlos, Toel, Jorge, Mercurio, ¿qué tal? Muy bien, Mercurio. Así se hace. Saludos desde la sota. Bien. Me gusta. Me gusta que siempre en el chat haya gente tan entendida de las cosas y que haga siempre tantas buenas preguntas, que es siempre gente tan informada. No sé, me gusta muchísimo eso. Siento que estoy haciendo las cosas bien, porque te fijas, están muy bien informados, los felicito, la verdad. ¿Ya? Los felicito. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias a todos ustedes. Pásenla bien este fin de semana. Chao.